Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Desarrollo Seguro de Software de Auditoría de la Ciberseguridad. ¿Qué tal me escucháis, por favor? Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Juan. Bueno, si recordáis, bueno, si habéis visto en el foro, mejor dicho, pues hoy tenemos un nuevo problema, ¿no? Que es cómo realizar el modelado de amenazas de una aplicación en el marco de un análisis de riesgo arquitectónico, ¿no? Si vemos lo que os puse en el foro, básicamente es, bueno, pues la pregunta que acabo de decir, ¿vale? Pues que es cómo realizar este modelado de amenazas y pues hago una pequeña introducción y demás y luego pues os digo que vamos a hacer el modelado de amenazas de una aplicación en una tienda de libros online, ¿no? Y os dejé lo que era la descripción del problema en el anexo, ¿vale? En el cual pues bueno, pues teníamos una librería que la he llamado librería online SA, como cualquier otro nombre, ¿vale? Que ha sufrido pues un ciberataque, que han cometido credenciales de sus clientes y encima el incidente pues ha trascendido a los medios de comunicación, lo que ha producido pues lo típico, ¿no? Una pérdida de la cuota de mercado, de prestigio, etcétera, ¿no? Y bueno, ante tal desastre nos llaman a nosotros a Infosecurity, ¿vale? Para llevar a cabo un modelado de amenazas a sus sistemas TI e implementar la salvaguarda, ¿no? Pues establece una serie de requisitos de esa aplicación, pues que hay tres tipos de usuarios: cliente, administrador, TI, gerente de ventas, que los clientes deben poder buscar productos y generar sus pedidos utilizando pues, una aplicación web, ¿vale? Que está evidentemente expuesta en Internet, que para que un cliente pueda realizar un pedido antes se tiene que haber registrado, es decir, se tiene que haber creado una cuenta en la aplicación, pues bueno, pues como todas estas, igual que cualquier aplicación que hay por miles y millones en Internet que vende algo, pues para comprar algo, pues tienes que registrarte, ¿no? Que podemos pagar con tarjeta de crédito, transferencia, bueno, los diferentes métodos de pago que puede haber, que para los que hay que iniciar sesión antes de poder personalizar sus preferencias, que deben ser capaces de revisar y modificar sus pedidos, bueno, más o menos, que la tienda web tendrá, pues, es accesible desde Internet y de la intranet, que el cliente necesitará autenticarse en esa tienda web. No estoy leyendo todos, ¿vale? Entiendo que lo habéis podido leer, algunos lo habréis leído, otros no, ¿vale? Que la tienda web pues, se diseñará con una arquitectura distribuida por razones escalabilidad, que el cliente necesita autenticarse en la tienda web con las credenciales de cuenta de usuario, que a su vez se comprarán contra una base de datos implementada en el backend de la compañía, que la información de cuenta de usuario y información de producto deberán meterse en una base de datos relacional, que para poder pagar, ¿vale? Los libros que compremos, pues contratado un procesador de pagos de tercero, ¿vale? Un procesador típico, vamos, con cualquier. Hay procesadores de terceros de pago en el cual tú te conectas y se pueden producir las transacciones financieras, que hay un servidor de log de la organización para almacenarlos, que hay una base de datos que se copia en una ubicación de un tercero para temas de recuperación ante desastres, que es una aplicación cliente-servidor típica web de tres capas con presentación, proceso de datos, que los clientes accedan a la aplicación utilizando navegadores web de escritorio y dispositivos móviles, que el sitio web está protegido en una DMZ, ¿vale? Que las diferentes tecnologías, CESAR, Microsoft Visual Server, etcétera, y luego pues, los objetivos de seguridad, ¿vale? Como recuperar esa imagen, ¿vale? Ya siendo seguros, tener un posición líder, bueno, son más de carácter estratégico que de seguridad, mantener la tríada CIA de la información almacenada y transmitida, proporcionar un servicio seguro a los clientes existentes y potenciales, proporcionar un servicio interrumpido, es decir, asegurando la disponibilidad, proporcionar una experiencia de usuario y mejora a clientes existentes y potenciales, y se establecerán procesos de indicación, autorización y utilidad. Bueno, y contra todo esto, pues nos pide un modelado de amenazas, ¿no? El modelado de amenazas, ¿vale? Seguimos este método, que lo vamos a ver primero, ¿vale? En esta presentación. Esta presentación lo que vamos a hacer, pues prepararnos un poquito a nivel teórico para saber hacer un modelo de amenaza. Es decir, que cuando yo luego explique la parte práctica, pues no me suene todo chino, que pueda enlazar y que sepa por qué se hacen las cosas, ¿no?
Lo primero, pues, ¿qué es un modelado de amenaza? ¿O qué es una amenaza? ¿No? Una amenaza para una aplicación, un sistema de software, es cualquier actor, agente, circunstancia, y ojo, la palabra clave de todo esto es que tiene potencial de causarla. No quiere decir que se lo haya causado, sino que tiene el potencial. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el modelado de amenazas? Básicamente, pues es una herramienta válida para evaluar los riesgos inherentes de una aplicación durante su desarrollo. Ojo, importante, de una aplicación durante desarrollo, ¿no? Esto no es el análisis de riesgo de una organización con otro tipo de metodologías más pesadas como puede ser Magerit, CRAN, EBIOS, etcétera, ¿vale? Es un concepto que tenéis que tener en cuenta. Esto es para modelar riesgos o evaluar riesgos de una aplicación durante su desarrollo, ¿vale? Repito, ¿no? Con lo cual constituye un framework específico, ¿visto? Para el proceso de análisis de riesgo estructurado de una aplicación, vuelvo a decir, y a fuerza de ser pesado, de una aplicación durante su desarrollo, ¿no? Es una técnica de ingeniería cuyo objetivo principal es identificar y planificar la mitigación de amenazas. Y por último, pues es un proceso sistémico, ¿vale? Que nos va a facilitar lo que es la identificación de debilidades en el diseño fundamental, ¿vale? Hay dos grandes, bueno, tres grupos grandes de unidades en una aplicación, las que se producen por configuración, pero eso, bueno, no son temas ya de durante la fase de análisis o de diseño, ¿vale? Y de codificación, esas son de la parte final de despliegue, ¿vale? Tenemos las que se cometen al codificar, ¿vale? Y aquellos que son errores del diseño, ¿vale? Que son los más difíciles de detectar. La herramienta para poder detectar esa, en la mayor o los errores es el análisis de riesgo arquitectónico, que tiene, como veremos ahora, tres partes. Y una de ellas es el modelado de amenazas. El modelado de amenazas realmente se hacen en dos fases, ¿vale? O en dos partes de las fases del ciclo, en dos fases del ciclo de vida de desarrollo seguro de una aplicación, ¿no? Vimos el otro día que lo podíamos hacer al principio. Claro, esto es un modelado de amenazas muy inicial que para ello nos basábamos en hacer diagramas de flujo de datos de los casos de uso, ¿vale? Pero el diagrama definitivo, el que nos va a valer al final, es el que vamos a hacer en la fase de diseño. ¿Por qué? Porque ahí ya conocemos la arquitectura final de la aplicación. ¿Sí? Ya conocemos lo que nos han dado los arquitectos, ¿visto? Y a partir de ahí podemos hacer un diagrama de flujo de datos mucho más completo. Los primeros que hacemos al principio pues, son más basados en esos casos de uso, pero bueno, ya nos sirven como lista inicial, ¿no? Esto es importante. Esta es como haríamos el modelado de amenazas en la fase de análisis, ¿vale? Que ya lo vimos en unas transparencias en clases anteriores, en el cual partíamos de una lista de casos de uso, de ahí hacíamos diagramas de flujos de datos, ¿vale? Y con eso hacíamos el modelado de amenazas y obteníamos la lista de amenazas. Aparte hay casos de abusos, mapear los patrones de ataque, etcétera. Esto ya lo vimos, no me quiero repetir, ¿vale? Y la otra parte donde hay que hacer en el modelo de amenazas ya es en la fase de diseño, que es el final, ¿vale? Y se enmarca dentro del análisis del riesgo arquitectónico, que tiene pues tres tareas, o tres fases, como o tres etapas, como queráis llamar, ¿vale? La primera es análisis de la resistencia al ataque, ¿vale? Esto es básicamente un modelado de amenazas. Este es el modelado de amenazas, ¿visto? Pero ya contra la arquitectura final de la aplicación que nos hayan dado los arquitectos. Lo segundo es un análisis de la ambigüedad, que se llama así. Todo lo inventó un tal Gary McGraw, no me he inventado yo los nombres, únicamente lo he traducido, ¿vale? Y en esta fase lo que se hace es analizar el diseño con respecto a los principios de diseño seguro que vimos en el segundo problema del tema 1. ¿Os acordáis de esa parte? Donde vimos un Excel, ¿vale? Donde había una serie de principios de diseño con una serie de puntos a chequear. ¿Os acordáis de esa parte? ¿Visto? ¿No? ¿Alguien que me diga algo, por favor? Gracias, Jorge, muy amable.
que si no, pues bueno, no sé, si como no os veo, no sé si estoy hablando a alguien o no. Gracias, José David, muy amables. Y por último, pues un análisis de la debilidad, ¿no? Pues, ¿qué es este tipo de análisis? Pues hoy en día, ¿vale? Ningún software es monolítico, ¿vale? Entonces necesita de alguna plataforma, ¿vale? O de otros software, otras aplicaciones para poder ejecutarse, ¿no? Pues como mínimo necesitarán un sistema operativo, necesitarán una base de datos, un servidor de aplicaciones, si es en Java una máquina virtual de Java o otro tipo de máquina, ¿vale? Sí, ese tipo de cosas, ¿no? Al final, pues tenemos hoy muchos desarrollos en .NET, J2E, pues bueno, es que necesitan de otros componentes de software para poder ejecutarse, ¿no? Esos software, pues sus versiones también tienen vulnerabilidades. Lo bueno que ahí lo que vamos a hacer es un análisis de las vulnerabilidades conocidas de toda la arquitectura software sobre la que se va a ejecutar mi aplicación. Como veis, son tres patas importantes, ¿vale? Analizar o tres etapas o tres fases, ¿vale? En la parte del riesgo arquitectónico. La que nosotros ahora nos vamos a enfocar, ¿vale? Es la primera, que es el modelado de amenazas, ¿vale? Entendido el contexto donde se trabaja el modelado de amenazas en el desarrollo de una aplicación, visto, vosotros que sois ingenieros de software todo, pues supongo que esto lo tendréis más que más claro, ¿vale? Bueno, pues aquí os propongo lo que es el método para hacer el modelado de amenazas, que son cuatro fases, ¿vale? La primera es el modelado, la segunda identifica las amenazas, la tercera mitigarlas y la cuarta validar. Luego podemos hacer varios ciclos, yo en la práctica pues nunca he hecho más de dos, normalmente hago uno, ¿vale? Y tal, pero bueno, a veces pues depende de la aplicación y depende de los problemas que se tenga o no con él, ¿no? La primera fase que hemos dicho es el modelado, ¿no? Pues identificamos los activos, definimos la arquitectura y descomponemos la aplicación. Ahora veremos uno por una estas fases, ¿no? El punto 1.3 es el más importante, donde aquí vamos a hacer el diagrama de flujo de datos, que es con lo que se parte o con lo que disponemos de una aplicación, lo que tenemos que poner como entrada en una aplicación, ¿vale? Para identificar las amenazas. ¿Ok? Ejemplo, vamos a utilizar esta herramienta que es Microsoft Modeling Tool, ¿vale? Threat Modeling Tool, disculpadme, ¿vale? Os he puesto el enlace de la actividad para que lo descarguéis. Y lo que hay aquí dibujado, ¿vale? Es un diagrama de CD. Esto lo he dibujado yo, es un diagrama de CD. ¿Visto? Un diagrama de flujo de datos. ¿Ok? Ahora veremos más adelante el tema. Iremos profundizando, ¿vale? Después de haber dibujado el diagrama de flujo de datos en la vista de diseño, las vistas que tiene esta aplicación son dos, de diseño y análisis. Esto quizá sea el menú más importante de la aplicación, en el cual conmuto de vista. Cuando yo paso automáticamente a la vista análisis, ¿vale? Entro en lo que es la identificación de amenazas, ¿vale? Y en la identificación de amenazas, ¿qué vamos a hacer? Pues determinar las amenazas a cada componente de la aplicación, documentarlas y valorar su riesgo conforme a un método que yo os voy a definir o proponer, que es un método sencillo. Aquí no hace falta complejos cálculos matemáticos para hacer el cálculo de riesgo. No se trata de eso. Y cuando terminemos esas amenazas, la aplicación me las va a categorizar contra un modelo STRIDE, que es un modelo de Microsoft que nos categoriza en 6 categorías, ¿vale? O clasificaciones las amenazas, ¿ok? Después de que tengo las amenazas valoradas, ¿vale? Pues las podría ordenar conforme a su importancia o su riesgo, ¿no? Y a partir de ahí, pues respondemos a esas amenazas, identificando aquellas técnicas, ¿vale? De salvaguardas, ¿vale? O tal, para poder mitigarlas, ¿no? Y por último, la última fase, la fase 4, pues reseñamos, usamos las salvaguardas, ¿vale? Y aceptamos el riesgo. Bueno, más en detalle. Cuanto al modelado, pues identificamos los activos, datos confiables. Estamos en esta fase, disculparme, visto, ok, la he puesto en otro color para que no nos perdamos.
Sí, está compartida, Edwin. La tenéis en documentación, ¿vale? Si vais aquí, ok, en documentación adicional, ¿vale? Pues por aquí, si no me he equivocado, sí, ¿veis? Donde pone 2004 caso 1 v3.tv7, ¿vale? Pues está ahí, ¿ok? Edwin, la podéis bajar. Ya os explico lo que es la plantilla, ¿vale? Para que no os perdáis, ¿eh? Un poquito más adelante, ¿vale? A veces nos creemos que la plantilla hace más de lo que hace, ¿vale? Pero la plantilla realmente no te dibuja nada, ¿vale? Es para que simplemente que me añade unos formularios más para poder meter información, pero ni me dibuja ni me diseña nada, ¿vale? Bueno, pues ahora lo vemos más en detalle. ¿Listo? Lo siguiente que hacemos es definir la arquitectura. Bueno, esto ya no la tendría que dar digamos, los arquitectos y realmente pues estudiamos sus funcionalidades, sus flujos de datos y sus tecnologías, ¿no? Y en el punto 1.3 ya es cuando hacemos el diagrama el diagrama de flujo de datos. ¿Cómo se hace este diagrama de flujo de datos? Pues es haciendo un dibujito conforme a estos 5 contenedores o categorías de contenedores de objetos, ¿no? Lo que llamamos entidades externas, ¿vale? Que son actores, otros sistemas, otras aplicaciones, URLs, etcétera, ¿no? Los procesos que se ejecuta esa aplicación, como DLLs, tables, objetos con, componentes de esa aplicación, servicios web, binarios, etcétera, ¿no? Los flujos, que pueden ser llamadas a función, tráfico de red TCP, UDP, HTTPS, HTTP normal, lo que sea, llamada procedente remoto, y luego tenemos donde almacenamos los datos, base de datos, ficheros, registro, memoria, lo que sea, ¿no? Y luego tenemos como dos partes de tipos de límites de procesos y de sistema de ficheros, ¿no? Y eso es lo que está aquí en esta aplicación, ¿vale? Está definido, ¿no? Si nos vamos a la vista de diseño, bueno, antes de comenzar, ¿vale? Pues simplemente un pequeño navegación por la aplicación que tiene el típico menú de fichero, abro, guardo como, y aquí es donde se da el apply template, ¿vale? Y es estar aquí, ¿vale? A lo mejor os dice que cuando le dais, ¿vale? Pues que está desactualizada, no pasa nada, le dais OK, ¿vale? Porque funciona igual, ¿ok? No es que esté desactualizada, la plantilla es lo mismo, lo que va cambiando es la versión de la herramienta y la plantilla se hizo con otra versión. Es tan sencillo, ¿vale? Voy a cerrar el este. Listo. Es tan sencillo si queréis actualizar la plantilla, que no tiene la mayor historia, ¿vale? Entonces simplemente abrís la aplicación directamente, ¿vale? Esto es lo que os sale de la aplicación al principio, ¿vale? Recordad que tiene tres plantillas generales, ¿vale? Y vosotros coger, no la de Azure, no cojáis la del modelo médico, sino la del SDL TM Knowledge Base, ¿vale? Que es la que tenemos que hacer. ¿Visto? Entonces, podemos crear un modelo, ¿vale? Podemos abrir un modelo, ¿visto? Esto es para la guía. Os he dejado la guía en documentación, en español, ¿vale? Recordarlo, que la guía la tenéis aquí, ¿visto? Manual TMT SP en español, ¿visto? Recordad que tenéis ahí la guía, ¿ok? Vale, me he equivocado de historia, ¿vale? Y simplemente, pues, aquí es donde tenéis el menú para crear nuevas plantillas o abrir plantillas, ¿no? ¿Vale? Las plantillas lo que hacen es pues, definir nuevas categorías, nuevos extensions, las vemos, nuevas propiedades de la herramienta, de amenazas, pero no dibujan ni hacen nada. Aquí simplemente, si queréis eh, quitar ese problemilla, abrís la plantilla que hemos dicho, ¿vale? Que sería esta, la vuelvo a abrir, ¿vale? Le hago un par de cambios, la vuelvo a guardar y ya se me guarda con esta versión, con lo cual no nos daría ese problemita, ¿vale? Bueno, aquí he puesto pues, un diagrama, así es como nos sale al principio la aplicación, ¿vale? Nada, el diagrama de FD lo tengo que crear yo, ¿vale? ¿Cómo se crea? Fijaros que aquí en el stencil tenemos los 5 categorías de objetos,
¿vale? De un diagrama FD, como veis aquí. Ya los tenemos, los procesos, los actores externos, los controles de datos, los flujos de datos y los dos tipos de boundaries, de límites. ¿Ok? ¿Cómo se funciona? Pues bueno, pues imaginaros pues un procesito, ¿vale? Que puede ser pues un cliente web, pues, por una cosa facilita, ¿vale? Y otro lo que pongo pues un servidor web, ¿vale? Pues esto es así de sencillo de dibujar, ¿no? Y bueno, pues lo siguiente que tengo que poner son los flujos de datos, ¿no? Pues me voy a los flujos de datos, ¿vale? Pues bueno, voy a intentar que sean HTTPS, ¿no? Pues ya que estamos en seguridad, pues ir lo más seguro posible. Ok, ¿vale? Y simplemente es conectarlo. Y aquí el tema es que hay que conectar la ida y la vuelta, ¿vale? Si tiene vuelta o si tiene ida, ¿vale? ¿Ok? Pues aquí, fijaros que cuando yo he metido uno, pues aquí puedo cambiar el nombre, puedo decir si el tipo de código, pues sí, bueno, esto no merece la pena tocarlo, pero sí cómo está funcionando, si es un sistema, kernel, un servicio de red, un servicio local, como administrador, etcétera, ¿no? Suyo es que no vaya como administrador, pues si no la liamos, ¿no? El nivel de aislamiento, pues app container, Microsoft Office Isolate Conversion Environment o una sandbox, ¿no? Lo típico, ¿no? Si tiene autenticación, si acepta entrada desde dónde, hombre, esto va a ser, pues, bueno, en este caso un servicio web, pues en este pondríamos nazi, ¿no? Este es el que no acepta entradas. Bueno, sí. Nadie se conecta a él, recibe entradas desde un sistema, ¿no? Local, nazi, pondríamos other, ¿vale? ¿Visto? Pero el otro servidor web, pues sí que acepta, entraría, ¿vale? Entradas desde pues, un servicio local o de red, ¿ok? ¿Visto? Simplemente autenticación, autorización, pues simplemente sí, ¿no? Y tal. Bueno. Importante si satiniza las entradas, si no las satiniza, es decir, que se hace conversión de entradas. Como veis, tiene tal, tiene bastante. Podríamos poner incluso, pues luego un almacén, pues una base de datos SQL, ¿vale? Servidor web, ¿vale? Y aquí, pues lo más normal para conectarlos, ¿vale? Es que utilizáramos como flujo de datos, pues un binario, por ejemplo, ¿vale? Lo típico en este tipo de flujo de datos, ¿ok? O un OTCP normal, ¿no? Un flujo TCP que sería este genérico, ¿vale? Así es como se pinta, ¿vale? Y luego pues nos faltaría pues, los generis, los boundaries, los límites, ¿no? Pues hombre, tenemos aquí un Internet boundary, ¿vale? Evidentemente, ¿vale? El servidor web pues tiene su límite en Internet, ¿vale? Incluso luego hay otro tipo de tal, pues este sería por ejemplo también el que me dice de una red corporativa, ¿no? Pues esta sería con la red corporativa, ¿no? Si tendríamos implementada la DEM, ¿vale? Recordar que todo, en todos, ¿vale? Digo, hay puntitos a configurar, ¿no? Y con esto, pues tendría ya, bueno, esto es muy básico, un DFD gráfico muy básico y tal, y una vez que lo termino, pues paso a la vista de diseño, donde al pasar automáticamente, fijaros que ya me han salido las amenazas, en este caso me han salido 34 amenazas. ¿Visto? ¿Veis? Bueno, pues bastante bien, ¿no? Y a partir de aquí, ¿vale? Fijaros que simplemente pues tengo que trabajar con ellas, ¿no? ¿Qué me rellena la aplicación hasta aquí? Pues la aplicación, ¿vale? Me rellena el título, la categoría del modelo Stride, que ahora veremos cuáles son, en este caso elevación de privilegios, y una descripción. La justificación y la prioridad y todo esto, pues la tengo ya que rellenar yo. Y luego lo que hace la plantilla es rellenaros aquí más puntos para meter, más formularios para meter información. Eso es lo que hace esta plantillita que ponemos aquí, ¿vale? Que ahora veremos su efecto. Ahora no está aplicada, por eso no sale. ¿Ok? Eso es lo único que hace la plantilla. No dibuja ni nos hace nada, ¿vale? Simplemente me agrega aquí unos formularios para poder yo meter más información. Y la herramienta lo único que hace automático es la identificación de las amenazas por cada uno, por cada flujo de datos y par de objetos. ¿Ok? Fijaros que cuando yo pongo una amenaza, eh, se me pone en negrita, se me resalta en negrita los dos objetos y el flujo de datos. ¿Ok? A los que afecta. ¿Entendido? Este no lo guardo, ¿vale? Y voy a abrir
en el que tenemos que trabajar. ¿Ok? Este es el modelo de datos bueno, muy genérico de la solución de esta aplicación. ¿Ok? Fijaros que la diferencia en este fichero, en este diseño, sí que está aplicada a la plantilla, ¿vale? Y fijaros que si yo voy aquí en esta inyección, fijaros que antes nos salía solo hasta priority, ¿vale? Fijaros que ya está rellenada la solución, vamos, la justificación de la solución. Fijaros que me mete la plantilla, me está metiendo estos formularios para eh, valorar el riesgo de la amenaza con el método DREAD. Aquí tengo la valoración del riesgo, las salvaguardas y el patrón de CAPET y CWE que me lo maché, ¿vale? Si no he trabajado con a ver, alguna que no haya hecho, por ejemplo esta de aquí, ¿vale? Fijaros, visto que por defecto, si no he trabajado la salvaguarda, me sale todo alto y los otros demás vacíos. ¿Visto? Eso tenerlo en cuenta. ¿Sí? No es que la herramienta te diga que todo está alto, no, esto lo tenéis que cambiar vosotros manualmente, ¿vale? Por defecto sale a 3. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahora? Bueno, pues seguimos trabajando con el tema. Yo creo que más o menos, ¿vale? Ya sabemos cómo se hace el diagrama de FD. ¿Alguna duda en esa parte? ¿Alguna duda? Sí, ¿no? Sí, toca hacerlo, Ana. Es muy sencilla de utilizar la herramienta, ya lo veréis. Bueno, como decíamos antes, cuando pasábamos, ¿vale? De la vista de diseño a la vista de análisis, ¿vale? Lo demás, pues es que no hay mucho más. Yo no suelo tocar esto. Esto normalmente no hay que tocarlo. En setting, pues simplemente no pongáis Disable Third Generation. Hay algunas opciones, pero como veis son muy sencillitas, ni nada que hacer. Esto sí que puede habilitarlo, ¿vale? Esto es para añadir nuevas pestañitas aquí de diagramas, ¿vale? Y esto sí, pues crea un full report, ¿vale? Esto está muy bien, ¿vale? Donde te mete pues todo lo que has trabajado en un report en HTML, con lo cual pues puedes hacer copy-paste a cualquier programa. Y nada más, ¿vale? Sí que decir, los diagramas de FD pues pueden tener como varios niveles, ¿no? Fijaros que este es dirían, como el diagrama general, pero luego he hecho un nivel específico, ¿vale? Para lo que es la autenticación, donde tenemos la aplicación web, que es donde tiene un componente que es la autenticación, que es un cliente de un servidor de directorio. Y ese servidor de directorio pues tiene su base de datos de directorio, ¿vale? Esto, podríamos añadir más diagramas de segundo nivel, incluso podríamos llegar a un tercer nivel. ¿Vale? Bueno, y lo que os decía, al pasar automáticamente a la vista de diseño, perdón, estamos ya en la vista de análisis, es cuando la aplicación determina las amenazas de forma automática. Y además las determina conforme una categoría, que aquí en este caso, ¿vale? Pues nos decía que era tampering, ¿vale? Esta categoría, ¿vale? Es una de estas tres. De estas seis, perdón, que es el modelo street, donde cada letra pues es una categoría. Me hace spoofing, ¿vale? Está claro que es para spoofear datos, más que claro. Bueno, técnicas de suplantación, ¿visto? De datos, de usuarios, etcétera. El tampering with data son ataques a la integridad de los datos. La R es de repudio, de repudiation, son ataques al no repudio. La I es Information Disclosure, ¿vale? Que es ataques a lo que es la confidencialidad. La D es denegaciones de servicio, visto, y la E son elevaciones de privilegio. ¿Ok? Fijaros que en función del contenedor de datos del diagrama de FD, pues bueno, hay algunas que son aplicables y otras no. Por ejemplo, a las entidades externas, ¿qué puedo hacer yo? La puedo suplantar o la puedo repudiar. Sí, la última son elevaciones de privilegios. ¿Vale? Lino, ¿qué quieres decir con la integración en elevación de privilegios?
¿A qué se refiere? Bueno, pues esto es un tipo de ataque que veremos en el tema 5, ¿no? Este tipo de ataques es cuando ya un atacante ha conseguido entrar en, en un PC, en un sistema, ¿vale? Lo ha conseguido, pues por ejemplo, pues alguien ha pinchado en un enlace en una página web que no debe, o en un correo y tal, se ha bajado un malware, por ejemplo, un remove access tool, por poner un ejemplo, y ya tiene el agente malicioso está dentro de esa máquina. Pero claro, ese agente malicioso ha entrado en la máquina con privilegios normales. ¿Ok, Lino? Pero, claro, si no tiene privilegios de administración, pues no, ¿no? Porque no puede manejar o hacer lo que quiera en la máquina a su antojo, ¿vale? Entonces, va a hacer ataques de elevación de privilegio. Y lo que va a buscar son aplicaciones vulnerables a este tipo de ataques. Es decir, son aplicaciones que están mal diseñadas normalmente y que usan los privilegios de mala forma. Bueno, os lo explicaré más en el tema 5. Entonces, lo que se hace es atacar esas aplicaciones para quedarse con los privilegios de la administración de la misma. ¿Vale? Os lo explicaré además con ejemplos de códigos, ¿vale? Que hacen que hacen ese tipo de elevaciones de privilegios. Más allá. ¿Ok? Bueno, fijaos que los procesos pues, son vulnerables a todos los tipos de categorías de amenazas pues, y los flujos de datos pues, son principalmente al ataque de integridad, confidencialidad y denegación de servicio. Una vez que hemos identificado las amenazas, pues hay que documentarlas. Objetivo, la técnica de ataque, código cible, básicamente lo que hay que documentarlas es la descripción, ¿vale? Que es toda la herramienta. Yo lo único que he hecho es pasarla a español, ¿vale? Pues me la da en inglés, eso sí. La solución, que es justificar la solución de mitigación con respecto a estas salvaguardas, ¿vale? Que he puesto, ¿ok? Y luego, pues, calcular el riesgo de la misma conforme a un método DREA y tal. Tendríamos que haber incluido, ¿vale? Este es el CAPET, este es a ver, pues, este es el CAPET 66, se me ha pasado, es el patrón de ataque 66, ¿vale? Y se me pasó. ¿Ok? ¿Listo? Y vamos una por una. Recordad que en la actividad, si no lo he hecho mal, os he pedido 5 amenazas. ¿Vale? Os he pedido 5 amenazas, que documentéis 5 amenazas. ¿Vale? Lo único que creo que tenía un problemilla, ¿vale? Pero acordaros que hay que documentar 5. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo voy a... Esto porque había una pequeña... Vale, fijaros que aquí, pues, son 10 amenazas, perdón. ¿Vale? Son las 10 amenazas. Está correcto en el, pues dividirla. Tocará pues a 3, 2 o mucho 4. ¿Ok? ¿Estáis montando los grupos? Sí, el programa te permite en report, ¿vale? Lo suyo es que cogáis un full report, ¿vale? Y aquí podéis, ¿vale? Exportar, ¿vale? Todo. Lo único que se exporta las 30 y tantas, ¿vale? Si habéis hecho 10, bueno, pues las otras las borráis y ya está, ¿vale? ¿Visto? Y luego pues tiene pues un custom report, ¿vale? Pues fijaros que aquí sí que os permite, si queréis que solo os imprima las 10, ¿vale? Pues simplemente, pues decir, las notas starter no, decir que no he hecho nada, la cajita de investigación tampoco, no la he aplicado tampoco, y solo las mitigadas. ¿Dónde está esto? ¿Vale? Pues donde pone aquí, eh, aquí en status, ¿vale? Podéis poner entre no,
No iniciadas, necesita investigación, no te aplica o mitigadas. ¿Ok? Que las 10 que hagáis las ponéis en mitigada y en Custom Report os saldrían solo las 10. ¿Ok, Carlos? ¿Entendido? Vale. Bueno, el último paso de la identificación de amenazas es valorarla y ponerle un numerito, ¿vale? Para escalonar su gravedad, ¿no? Y al igual que el método STRIDE, pues el método de pues cada letrita significa algo, ¿no? La D es damispotencial o daño potencial, que es cuál es el daño que puede generar una unidad si llega a ser explotada, ¿no? La R es de reproducibilidad, ¿vale? Es fácil reproducir las condiciones del ataque, ¿vale? Ese es otro de esos temas, ¿vale? La siguiente es explotabilidad, la E de explotabilidad, ¿vale? Que es, a ver, que no me pinta ahora, ok, visto, que es sencillo llevar a cabo el ataque, ¿listo? Esto, a ver, culpable que se me ha ido el este, vale. La A es de usuarios afectados, visto, y la D es de descubrimiento, ¿no? Cada una de las letras se valora entre 1 y 3. Fijaros qué sencillo, alto, medio y bajo. No hace falta complicarlo más, ¿vale? No hace falta de 1 a 5 y menos de 1 a 10, ¿no? Con 1 a 3 nos vale. No compliquemos esto, no hace falta más, ¿vale? Fijaros que el damage potencia, pues básicamente cuál es el daño que se puede originar si esa unidad pues llega a ser explotada, ¿no? Reproducida, pues es fácil reproducir las condiciones del ataque, ¿vale? Explotaría, es sencillo llevar a cabo el ataque. Usuarios afectados, cuántos usuarios se habrían afectados y descubrir, es fácil, descubrir o descubrimiento es fácil encontrar la unidad. Fijaros que el riesgo es probabilidad por impacto potencial. ¿Vale? ¿Y qué es la probabilidad? Pues la suma de la R, que es la reproducibilidad, ¿vale? De la E, que es la explotabilidad, ¿vale? Y la D, que es la discoverability, perdón, discoverability, ¿vale? Disculparme en inglés, es muy españolizado, o descubrimiento, ¿vale? Y el riesgo, o perdón, el impacto potencial sería el damage potencial y los usuarios afectados. Con lo cual, esto como máximo puede sumar 9 y esto 6, con lo cual lo máximo que podemos tener 54, ¿no? ¿Que no os gusta de 1 a 54? Pues oye, pues hacéis una regla de 3 y pones 54 es 100, ¿vale? Y lo que me haya salido, el valor que me haya salido, pues será X. Ya está. Así de sencillo. ¿Ok? Una simple regla de 3. ¿Ok? Eh, una cosa. Claro, y ahora llega el tema. Bueno, pues yo he puesto a la R un 2. Imaginaros que ahora pues me pasa mucho, ¿no? Llega alguno y dice, no, yo he puesto, vamos a ver una amenaza y uno me dice, pues yo he puesto un 2, ¿vale? En la explotabilidad. Y digo, ¿por qué? Pues bueno, pues es lo que a mí me parece. Digo, ¿pero en qué te has basado para hacer eso? Pues mi experiencia. ¿Vale? Entonces luego pregunto a Jorge, perdona que te estoy viendo ahí, y te coja de conejillo de India y me dice, no, pues yo he puesto un 3. ¿Y qué te vas? Pues también la experiencia. Y yo cojo y digo, no, pues yo creo que es un 1 y tal, porque también me baso en mi experiencia. Entonces, y eso es lo que hace mucho la gente, ¿eh? Estoy contando casos reales, ¿eh? No es que estoy contando una milonga, ¿no? Esto es lo que pasa. Entonces, para hacer esto bien, ¿vale? Para hacer esto en condiciones y que no se den este tipo de cosas y te hagan una valoración de riesgos que al final parece más que una valoración de un riesgo, parece un cuento, ¿vale? Pues hay que basarse en datos reales. ¿Y dónde están esos datos reales? ¿Dónde los tenemos? La gran diferencia, te lo explico, ¿dónde tenemos esos datos reales? ¿Vale? Pues los tenemos en las iniciativas de CAPEC, ¿vale? ¿Visto? Ya vimos un patrón de ataque el otro día, ¿ok? Y en el código CW, el Common Witness Enumeration. Como vimos el otro día, en el CAPEC 66, que es un SQL injection, tenemos todos los datos para poder, o en el CW tenemos todos los datos,
¿vale? Para poder valorar, ¿vale? Si la R es un uno, un 2, un 3, si la DI es uno, un 2, un 3, ¿vale? Etcétera, ¿ok? Dependiendo de eso, ¿vale? Pues le daremos un valorcito, ¿ok? Pero ya me baso en algo de verdad, no me baso en un cuento, ¿ok? Luego tener en cuenta que, evidentemente, por ejemplo, este de inyección SQL, ¿vale? No es lo mismo que una inyección SQL se produzca en el flujo desde el administrador a la base de datos, donde la probabilidad de que esto ocurra será muy improbable, es decir, prácticamente es un cisne negro, ¿visto? En teoría, el administrador es una persona de confianza de la organización, pero bueno, se puede enfadar por algún tipo de cosas, nos hemos subido el sueldo, le hemos echado la bronca y decide hacernos un ataque inyección SQL. Evidentemente, esa probabilidad de ataque es muy remota, es muy baja, pero el impacto es brutal. No es lo mismo que me haga una inyección SQL o me machaque la base de datos administrador que si me lo hacen desde fuera. Si me lo hacen desde aquí, ¿vale? En este flujo, ¿vale? Pues este va a tener mucha probabilidad porque me lo van a hacer muchas veces, pero el impacto evidentemente tiene que ser menor. Esto ya son cosas de sentido común. ¿Listo? Bueno, esto cuando es, aquí tenéis una tablita, ¿vale? Que os dejo y tal, ¿vale? Así que para que ir viendo. Así que ir echándole un vistazo. ¿Vale? Sí, perdona, que no sé qué me ha pasado. Sí, bueno, lo que os decía, sí, disculpadme, se ha muteado, no sé, le he debido dar donde no debo, yo qué sé. ¿Visto? Bueno, esta tabla simplemente para que tengáis un poquito, también una guía, ¿vale? Pero, ojo, recordad lo que os digo, ¿vale? Esto hay que hacerlo con rigor, ¿visto? También os he dejado en documentación, ¿vale? A ver si lo encuentro. Un, un Excel, ¿vale? Para que podáis, ¿vale? Documentar la amenaza, ¿vale? Y valorar el riesgo, visto por si os ayuda, ¿ok? Lo dejo ahí por si os ayuda, ¿ok? El tercer paso es mitigarlas, ¿vale? Y para eso vamos a identificar una serie de salvaguardas. Fijaros que aquí os he puesto una tabla por categoría del STIDE, por la propiedad que aseguran, autenticación, también es integridad, reproducción no repudio, information disclosure confidencialidad, negación de servicio, disponibilidad y elevación de privilegios a autoridad. Estos son, pues, salvaguardas muy comunes. ¿De dónde saco las buenas de verdad? Buenas de verdad las saco de Capet y CW, ¿eh? ¿Listo? Hacerlo bien. ¿Ok? ¿Entendido? Bueno, y por último, pues validamos. Si todo funciona bien, perfecto, ¿vale? Terminamos y si no, pues damos una vueltecita más, ¿vale? Yo no doy más de dos, ¿vale? Ojo, es un poco baguete, pero bueno, creo que no hace falta más de dos. De todas maneras, esto ya depende de cada uno, ¿vale? Bueno, y seguimos con, nos habíamos quedado, os habíamos presentado el problema y bueno, pues vamos a hacer el proceso típico modelado de amenaza, que básicamente es pues ir por estas fases que ya hemos visto en la presentación, ¿vale? Primero, pues identificamos actores y sus niveles de confianza, ¿no? Por los clientes, los agentes de cuenta, la base de datos, los eventos del sistema, ¿vale? Y en concreto, pues fijaros aquí, actores, pues tenemos un cliente anónimo, un usuario con credenciales de usuario válidas, uno que las tiene mal, el agente de venta, el administrador del sitio web, etcétera. ¿Listo? A ver que tenía aquí un par de cosas. ¿Qué diferencia, perdón, Ana me ha preguntado antes de seguir, qué diferencia entre un análisis de riesgo y un modelo de amenazas? Pues la principal diferencia que hay es que el modelo de amenazas es para analizar los riesgos de una aplicación en su desarrollo, ¿vale? Y el análisis de riesgos para analizar los riesgos de la arquitectura TIC de una organización,
es decir, por la red de la organización, con sus servidores, sus dispositivos de protección perimetral, sus dispositivos de protección de seguridad, como IDS, FIWO de tal, ¿vale? Eh, sus sistemas de almacenamiento, etcétera, sus redes Wi-Fi, lo que tenga. ¿Entendéis la gran diferencia? Y luego la metodología, tiene que ver unas con otras. ¿Vale? Las otras son metodologías mucho más pesadas, etcétera. ¿Visto? ¿Entendido, Ana? ¿No se escucha? Vale, Ana. Se escucha, sí. Ok. Y luego hay otra pregunta. ¿Se escucha, Ana? Ana, ¿te has resuelto la duda, por favor? Exactamente. Entonces, no. Vale, perfecto. En cuanto me indica lo dependiendo del score de CAPEX, se priorizan las amenazas. No es del score, sino de la información que te proporciona CAPEC para poder valorar el riesgo de la amenaza. ¿Visto? Luego ya esas amenazas, en función del riesgo que te salga, es como las priorizas. ¿Visto, Ana? Vale, gracias. Muy amable. Bueno, pues más actores que se puede identificar, pues el usuario de lectura de la base de datos, otro que lee y escribe, el proceso de backup, acordar que teníamos a, a un tercero, ¿vale? El proceso de realización de pagos y el proceso de almacenamiento de log, ¿vale? Pues bueno, son todos actores, ¿visto? La siguiente tabla pues, nos pedía identificar activos, ¿no? Pues empezamos a identificarlos, ¿no? Y fijaros pues, que pues, crea una tabla que pone nombre, descripción y el actor que está involucrado, ¿no? Pues el primero pues, es el servicio. Acordaros que había dos tipos de activos, ¿vale? Los primarios y los secundarios. Los primarios son los datos y los servicios que proporciona la aplicación, ¿vale? Y los secundarios todo lo demás. Con lo cual el servicio de venta de libros es un activo primario, ¿vale? Esta es su descripción, ¿vale? Y los actores que interaccionan con ese servicio, ¿vale? Que son, en este caso, el 2 que es el usuario con credenciales de inicio válida, y el 6 que era el administrador del sitio web, ¿ok? Los datos de la tarjeta de crédito, los datos de inicio de sesión, perdón, sí, los activos, los datos de inicio de sesión de administrador, fijaros que hasta aquí, ¿vale? Son todo datos primarios, perdón, servicios primarios. Y a partir de aquí, ¿vale? Fijaros que son secundarios, como la disponibilidad del sitio web, la capacidad de hacer peticiones de pago, o la capacidad de ejecutar sentencias SQL, o el inicio de sesión, o el acceso a los del sistema, o ese tipo. ¿Listo? A partir definimos la arquitectura, ¿vale? Y fijaros que lo primero es la matriz de control de acceso a los datos. Esa no os la cuento, ¿vale? Pues la he puesto en la actividad, ¿no? En la actividad, ¿vale? Vuelvo a repetir, no... disculpadme antes que me equivoqué, ¿vale? Hay que hacer 10 amenazas. Pero os pide esta matriz, ¿vale? Que es muy parecida a esta de aquí, ¿vale? Pero no la he querido poner porque si la pongo aquí, pues ya copiamos todos, ¿vale? Y luego, pues los profesores correctores ven todo igual, ¿vale? Y se me ponen nerviosos y han copiado, bueno, aquí queremos, ¿no? Más. ¿Visto? Lo cual nos evitamos ese tipo de problemas, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos que poner, ¿vale? Los diferentes tipos de datos que hay, clientes de productos, de pedidos, datos de tarjeta, ¿vale? Y qué puede hacer cada usuario con cada rol de usuario con esos datos. Los puede crear, los puede leer, los puede actualizar o los puede borrar, ¿vale? A partir de determinar los componentes del servicio y protocolo, pues vamos a utilizar el puerto 443, HTTPS, ¿vale? Y el 1433 para la base de datos, ¿no? Realmente esta aplicación solo necesitaría esos dos puertos. Si hay más cosas abiertos, pues malo. En caso de eso, pues habría que analizar por qué están abiertos y para qué sirven y si se utilizan, porque si no se utilizan, pues es un error mantenerlos, ¿ok? La autenticación, pues en este paso he puesto una autenticación básica, como es HTTPS, usuario y contraseña, no es la mejor. Podemos utilizar pues de Yes, visto, o la más potente, basada en certificados, que es o una doble autenticación. Bueno, la doble autenticación
A veces se utilizan para otro tipo de cosas, por ejemplo, cambiar la contraseña es otro tipo, o para relaciones más críticas, ¿no? Identificamos la tecnología, pues vamos a utilizar CESA, SQL Server, Internet Information Service, bueno, esto ya cada uno puede poner lo que considere, ¿no? Lo que le vaya mejor, ¿visto? O lo que sepa más cuando desarrolle aplicación web, ¿vale? Luego, pues determinamos la lógica. En base a esta topología, ¿vale? Pues tenemos la capa de presentación, donde puedo tener cualquier tipo de cliente, que puede ser un ordenador, puede ser un smartphone o lo que sea, ¿no? Esto, evidentemente, accede a la capa de proceso, donde está el servidor de aplicaciones, que es un Information Server, Internet Information Server, ¿vale? ¿Visto? Y dentro de aquí también, pues dentro de la capa aplicación, pues hay un proceso, ¿vale? Que es el que nos permite hacer los pagos. En este caso, pues en la parte exterior, ¿vale? Por Internet tenemos que acceder a un procesador de tarjetas externo, de tarjetas de crédito o de pagos, mejor dicho, más de tarjeta de crédito, estaría mal escrito, de procesador de pagos con tarjetas de crédito. De ahí también sale un proceso, ¿vale? Para lo que es mandarlos al servidor de load, ¿vale? Y evidentemente, pues luego hay también una comunicación con la capa de persistencia, la capa de datos, ¿vale? Que es la base de datos de esa aplicación web. Lo típico de una aplicación web de tres capas. Luego por aquí tenemos a la gente de ventas y el administrador, que evidentemente trabajan desde el backend, aunque el administrador y el agente de venta pues podrían tener habilitado una VPN desde el exterior, se podía complicar más esto, ¿vale? Para poder acceder desde su casa o desde la playa porque están de vacaciones o del pueblo porque se han ido al pueblo o porque están teletrabajando, lo que sé, ¿vale? Descomponemos la aplicación, acordaros, y lo primero, pues la frontera de confianza. Pues está claro, tenemos aquí una frontera y aquí la segunda, lo típico, ¿no? Los puntos de entrada, pues el puerto HTTPS, la página principal de la tienda, la página de inicio de sesión, la función de inicio de sesión, la página de búsqueda de preferencias de administración. ¿Vale? Ya está. Los puntos de salida, la página de resultados, la página de preferencias, la página de catálogo de producto, el procesador los procesos de tarjetas de crédito, los procesos de copia de seguridad y los procesos de almacenamiento de log. Fijaros que en cada una de las tablas he ido poniendo, ¿vale? Los actores que están involucrados con esos puntos de entrada, esos puntos de salida y esos activos, ¿vale? ¿Entendido cómo se va haciendo? Esto es un caso real, ¿no? Y tal, así que esto, pues bueno, os puede servir en un futuro, ¿vale? Para utilizarlo de plantilla, ¿vale? Realmente luego pues, las cosas no cambian tanto, ¿vale? Se adaptan y ya está. Dependencias, pues está claro que aquí tenemos una dependencia de una base de datos que está ubicada en un tercero para hacer réplicas, ¿vale? Tenemos un servidor que almacena esos eventos de seguridad, ¿vale? Y un servicio de verificación de tarjeta de crédito y relación de pago, ¿no? Con todo esto, pues ya tengo todos los datos para hacer el diagrama de FD, ¿vale? En este caso, ¿vale? Pues es este diagrama de FD, ¿vale? Que es este de aquí, eso ha hecho con la aplicación web, ¿no? Este, evidentemente, pues se podría complicar más, ¿vale? Podemos aquí poner esto, la aplicación web, pues podríamos dividirlo en diferentes componentes. ¿No estoy compartiendo? Sí, yo estoy compartiendo. ¿Me veis la pantalla, por favor? Eh, entonces, Ana, eres tú, ¿vale? Si los demás la ven y tú no eres tú, si no, si estuvieran todos sería yo, ¿vale? Así que entra o salta y vuelve a entrar, ¿vale? Etcétera. ¿Y en qué aplicaciones? Pues en cualquier tipo de aplicaciones. De hecho, en el, esta es una aplicación web normalita, ¿vale? Pero la que tenéis en el ejercicio, ¿vale? Fijaros, ¿vale? Que es una aplicación visto con microservicios, donde cada uno de estos microservicios pues puede ser un contenedor. ¿Visto, Arturo? O debería ser un contenedor. Pero es, ok, donde tenéis el Eureka, que es el orquestador, bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Vale. Pero este ejercicio,
este trabajo, este problema, le cambiéis el diagrama de FD, que evidentemente es diferente, ¿vale? Pero hay muchas cosas de todo esto de aquí que son lo mismo, ¿vale? Fijaros que hay un procesador también, una pasarela de pago, ¿vale? Fijaros que tenemos los microservicios y que hay un Elasticsearch. Este, este Elasticsearch lo podemos utilizar también, ¿vale? Para lo que es la presentación y correlación de log. Así que y aquí a lo mejor habría que descomponerlo también y poner pues, la aplicación de Mandy Control y la base de datos. Normalmente pues utilizo una base de datos no relacional, ¿vale? Fijaros que las cosas se pueden mejorar, visto bastante, ¿ok? Las dependencias eternas, bueno, ya lo hemos visto, ¿vale? Ya hemos hecho el diagrama de FD. Y a partir de aquí, pues, haríamos, perdón, hemos hecho también, pues, un proceso específico de la autenticación, ¿vale? De segundo nivel, ¿ok? Podríamos hacer más en función de los diferentes componentes que tiene la aplicación web, ¿vale? Y añadiendo diagramas, ¿vale? Con los diferentes diagramas de segundo, más de tres, más de dos niveles, yo no suelo hacer tres niveles ya es complicar mucho las cosas, ¿vale? Bueno, seguíamos, y a partir de aquí, visto, pues se empiezan a lo que es documentar las amenazas, pues una de inyección SQL, ¿vale? Pues fijaros, pues ponemos el objetivo, ¿vale? Y lo he puesto todas, unas poquitas nada más, ¿vale? La técnica de ataque, el patrón de CAPEZ, el CWE y las posibles medidas de mitigación que las saco de CWE y de CAPEC, no me las invento. Este trabajo es más entretenido que de ideas felices, ¿vale? Hay que buscar los datos para poder trabajar, ¿vale? Pues otra puede ser el cliente web, pues puede estar sujeto a la evasión de privilegios mediante ejecución remota de código. Pues aquí están el objetivo, la descripción, ¿vale? Y los dos apuntes de KPZ y CW, las medidas de migración y así sucesivamente, ¿vale? A partir de aquí, ¿vale? Pues vamos viendo más, no vamos a entrar ahí, lo dejo una a una, simplemente, bueno, pues que lo vais viendo. Y a partir de aquí, pues valoramos, ¿vale? Utilizando esos CAPEC, ¿vale? Pues fijaros, pues voy poniendo la valoración de cada uno de ellos, ¿vale? Ya está, ya tendría calculado eso. En la mitigación, pues pondríamos cada una de las salvaguardas, ¿vale? Las diferentes amenazas y con esto, pues estaría visto completamente solucionado este modelo de amenazas. Esto lo podéis hacer ahí o directamente lo hacéis en la herramienta, ¿vale? Vais poniendo cada vez que trabajáis a mitigadas, ¿vale? Visto, y luego en el report directamente creáis un custom report en el cual solo dejéis las mitigadas, ¿ok? Porque no merece ni meterlas not applicable ni las que necesite investigación porque está diciendo que no te has enterado, ¿vale? O no te está, ¿ok? ¿Visto? Y bueno, pues nada, esto es simplemente pues un dibujo, ¿vale? Pues de posibles mitigaciones de una aplicación web de tres capas, de donde tendría que aplicar eh, mitigaciones, pues en el servidor web, validación de entrada y salida, gestión de excepciones, gestión de sesiones, autenticación y autorización. Esto normalmente se olvida cuando se hacen los diseños. ¿Vale? Deberíamos proteger los datos entre el servidor web y el servidor de aplicaciones, ¿vale? ¿Visto? El servidor de aplicaciones, repositorio y registro, autenticación y autorización, en todas. El servidor de base de datos lo mismo, que autenticación y autorización, ¿vale? Y luego, pues a lo mejor pues, tendríamos que protegerlo con la ley de protección de datos, cifrar los datos sensibles, etcétera, ¿no? Pues, luego la tabla que os he metido tal y ya está. ¿Viste? Como guía, ¿vale? Pero lo mejor es sacar las mitigaciones de cambio. ¿Ok?
Bueno, pues hasta aquí el trabajo, o perdón, la clase. Espero pues que nos haya quedado claro pues cómo se hace el modelo de amenazas de una aplicación. Pero, si no, pues por favor, ponerme dudas, preguntarme cosas, si no queréis ahora, porque lo tenéis que procesar, que es normal, pues esto nos hace en 2 minutos, pues en el foro, en la siguiente clase, cuando queráis, ¿vale? O a través del tutor, etcétera. Si me permites, Hernán, os la subo, pero después de que entreguéis la actividad. ¿Te parece? No por nada, porque si no hay cosas que podéis copiar directamente, Hernán, y yo lo que os digo, no quiero poner en un compromiso ni a vosotros, ni a los profesores correctores que empiezan a ver que todos son iguales y se me ponen nerviosos, como es normal. Yo también me pondría. ¿Ok? ¿Visto? El modelo, pues no. Dependiendo de la tecnología, al final las amenazas no dependen de la tecnología, más bien depende de los flujos de datos. ¿Vale? ¿Qué errores comunes? Pues principalmente los errores son las malas valoraciones con el método DREAT o cualquier otro método basadas en suposiciones, experiencias, no, nada concreto y demás. Ese para mí es el principal error que se comete. ¿Vale? ¿Se puede instalar en Mac? Pues hombre, ten en cuenta, Carlos, que es de Microsoft. ¿Vale? Con eso creo que te contesto todo, ¿vale? Si quieres instalarla en Mac, pues hombre, tendrás que hacerla en una máquina virtual. Si no la quieres instalar en Mac, ¿vale? Carlos, está en el aula, en la plataforma informática. El problema de la plataforma informática que, bueno, que la van a poner en marcha a finales de este mes, ¿vale? Hay algunas, sí, hay un equivalente que se llama Waspectra Dragon, ¿vale? Pasa ya, no me da más tiempo a contaros más, ¿ok? De WASP hay otra iniciativa, ¿vale? Que sirve para esa, ¿ok? ¿Listo, Carlos? Además libre también. Luego hay otra que se llama Irion Reach, ¿vale? Pero esa es de pago, ¿ok? Y yo, en este caso, no os recomiendo pagar, porque con estas dos te hace el trabajo perfectamente, ¿ok? Bueno, ¿alguna preguntilla más? Bueno, pues si no, lo dejamos aquí, ¿vale? Y nos vemos ya la semana que viene. Lo único, pues ya desearos que paséis una buena semana, ¿vale? Y nos vemos la semana siguiente.